Bien, vamos a ver el día de hoy lo que son las proposiciones lógicamente equivalentes. También podemos enunciarlas simplemente como equivalentes, pero lo textual debería ser lógicamente equivalentes. Y dice que son lógicamente equivalentes si tienen el mismo valor de verdad. Veamos estas proposiciones. Tenemos una proposición P que nos dice que 3 es mayor que 8. Y por otro lado tenemos una proposición Q que nos dice que menos 5 es mayor que 2. Obsérvese que el valor de verdad de la proposición P, 3 mayor que 8, su valor de verdad es falso. Y la proposición Q, menos 5 es mayor que 2, también es falso. Entonces, como P y Q tienen el mismo valor de verdad, decimos que P, por lo tanto, P es lógicamente equivalente a Q. Esto lo escribimos matemáticamente, también hay un símbolo que son 3 liñetas. Y ahí dice que P es lógicamente equivalente a Q. Claro, aquí estamos hablando de números y posiblemente usted crea que la equivalencia tiene que ver como sea la naturaleza de las proposiciones, pero eso no es cierto. Veamos un ejemplo número 2. Supongamos que ahora tenemos una nueva P. Digamos que dijera que Mercurio no tiene lunas. Y una proposición Q que dijera que las vacas dan leche. ¿Qué realmente tiene que ver Mercurio como planeta y con las vacas? Pues nosotros lógicamente desde el punto de vista matemático las analizamos por su valor de verdad. Podemos observar que la proposición P es una proposición verdadera, y también podemos observar que la proposición Q también es verdadera. Por lo tanto, esas dos proposiciones también son equivalentes. Y no tienen nada que ver una con la otra, sino la equivalencia en donde está, en sus valores de verdad. Ahora revisemos una tabla que no debe ser muy difícil. Digamos que hiciéramos una tabla para una proposición P, una proposición Q, y encontráramos P si solo si Q, que me imagino que usted se recuerda que es verdadera cuando ambas son iguales y es falsa cuando son diferentes. Entonces, el símbolo de doble implicación nos puede servir a nosotros para comparar si dos proposiciones son lógicamente equivalentes. O sea que básicamente lo que vamos a hacer es, para comprobar si dos proposiciones son equivalentes, vamos a usar la doble implicación. Veamos un ejemplo. Bueno, claro, si nosotros logramos, si las relacionamos como una doble implicación, entonces por lógica nos debería dar una tautología. Veámoslo. Por ejemplo, la expresión, supongamos que tuviéramos una proposición R que fuera P implica Q, y tuviéramos una proposición S que fuera y queremos saber si R
es lógicamente equivalente a S? Esa es la pregunta. Una manera bastante sólida para contestar esto es hacer las tablas de verdad. Pero vamos a comenzar primero con la proposición R. Por lo tanto, vamos a crear dos columnas. Para esas respectivas proposiciones. Vamos a usar un poco las líneas que nos pueden ayudar mucho. Aquí estarían separadas las columnas de P y Q. Y ahora vamos a dejar unas líneas algo largas porque creo que las vamos a necesitar. Y en último de los casos, si no las borramos, solo vamos a marcar las cabeceras y las otras usemos las líneas de cuadrícula de guía. Entonces la primera que vamos a hacer es R, que es P entonces Q. Como es la proposición R, le ponemos de título R arriba. Para que no se confunda, voy a borrar una línea ahí. Y entonces vamos a ampliar un poquito las líneas para que se mire mejor. Entonces esa tabla de verdad la podemos hacer muy fácil porque ya la sabemos. Y sabemos que la primera línea es verdadera, y la segunda es falsa, y las últimas dos son verdaderas. Entonces podemos decir que P entonces Q, que exactamente es R, es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Todo esto ya lo vimos, pero es bueno recordarlo. Eso quiere decir que R es equivalente. Ahora si usamos esa palabra, vamos a ver por qué. Entonces R también la podemos escribir como P y no Q, pero estamos escogiendo el valor falso, por lo tanto le debiéramos agregar la negación. Y entonces así de simple nos damos cuenta que esto último que acabo de escribir es exactamente, a lo que nos preguntaron. Ya que S es ahora la parte derecha de donde dice S y R, por lo tanto son iguales o tienen el mismo valor de verdad. ¿Ok? Y diríamos entonces que en este ejemplo R es lógicamente equivalente a S. Pero a veces no son tan simples como esta. Podríamos tratar de terminar la tabla de este lado, o sea, este P y no Q. Para eso necesitamos una columna que sea la no Q, que le podemos llamar A, y luego podríamos juntar o trabajar esa no Q con A, o sea, decir P y A, que le podemos llamar perfectamente B. Le vamos a poner los nombres. Esta sería A y todo esto sería B. Y ese pues sería desde acá hasta el final. Ya tenemos P y A. Y a ese le llamamos B. Y por supuesto ahora la negación de B va a ser nuestra proposición S. Ahí creo que ahí vamos bastante. Solo voy a enderezar un poquito esta curva porque no me quedó nada bien.
Vamos a hacer mejor. Ok. Entonces ya tenemos la S total y hagamos su tabla de verdad. La negación de Q comenzaría con falso, verdadero, falso y verdadero. Ahora vamos a tener que relacionar P y A por medio del conectivo lógico I. Solo si las dos son verdaderas, el resultado es verdadera. En este caso son en la línea 2. Y ahora negamos esa columna. Podemos quitarle acá este símbolo y poner que vamos a negar ahora solo esta. La negación de ella pues nos quedaría verdadero, falso, verdadero y verdadero. Entonces observemos detenidamente que la primera proposición está acá y la segunda proposición está al final. Y podemos observar que las dos tablas son exactamente iguales. Vea que en la primera línea tenemos verdadero, falso, verdadero y verdadero. Si nosotros procedemos a usar, en lugar de lógicamente equivalente, sus símbolos matemáticos, tendríamos que hacer una columna extra haciendo R, sí, solo sí, S. Parece que calculé bastante bien los espacios. Y entonces en la línea primera vamos a tener como los dos son verdaderos, será verdadero. En la segunda, que ambas son falsas, sigue siendo verdadero. Y en las últimas dos sigue siendo verdadero. Entonces, si nosotros obtenemos una tautología, como en este ejemplo, entonces decimos que la proposición R es equivalente a la S. Podemos escribirlo. Si R doble implicación S es una tautología, entonces R y S son lógicamente equivalentes. Ejemplos de equivalencias hay muchas. Vamos a agarrar el propio libro y vamos a tratar de traer aquí una imagen que tiene él, que yo ya la tengo preparada, por supuesto, para ahorrar un poquito de tiempo. Ahí está. Si usted se da cuenta y quiere analizar cualquiera de ellas, se va a dar cuenta, por ejemplo, acá. Esta es una proposición compuesta, por supuesto, y esta es otra proposición. Y como ya tiene el conectivo lógico sí y solo sí, quiere decir que lo que subrayé a mano izquierda es lógicamente equivalente a lo que está a mano derecha. O sea, ambas van a tener el mismo valor de verdad. Cada una de ellas tiene nombres. En este caso estamos hablando de las leyes distributivas. Entonces, cuando a usted le pregunten qué ejemplo puede dar de proposiciones lógicamente equivalentes, o como muchos alumnos argumentan que la matemática no se puede aplicar, claro que se puede aplicar, pero todo tiene que ir en un proceso. En este caso nos sirve para saber si es o no es una ley. Cualquiera de ellas que las conectemos por el conectivo lógico sí y solo sí y nos da una tabla de verdad, entonces automáticamente es un par de proposiciones lógicamente equivalentes. Bien, yo le dejo para que usted investigue, haga cualquiera de ellas, haga la tabla de los que subrayé. Por un lado hace la primera, luego la segunda y después las junta por el conectivo sí y solo sí, va a verificar que tiene una tautología. Les agradezco mucho su atención y nos seguimos comunicando.